puntos clave del crecimiento y desarrollo. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y vamos a empezar con los hitos del desarrollo. Vámonos rápido. Vamos a tener hitos del desarrollo de las habilidades motores gruesas, entonces motor grueso, de las habilidades motores finas y también de la comunicación. Y a su vez también vamos a tener hitos del desarrollo que van a ser sobre todo reflejos primitivos, los cuales vamos a ver en unos momentos, sobre todo su desaparición. Entonces, en cuanto a motor grueso, tenemos que hay sonrisa social, entonces ya le empieza a sonreír el niño a las personas al mes y medio, entonces 1.5 meses. Va a sostener sostén cefálico a los 2 meses. Va a haber capacidad de sentarse, entonces va a haber sedestación a los 6 meses y aquí más o menos, bueno, el 6 parece como un bebecito sentado, ¿no? Entonces nos podemos imaginar así, aquí está sus ojitos, ahí está sentado, ¿no? Entonces 6 meses, sedestación. Camina solo, entonces ya va a caminar solo a los 12 meses, al año, y ya puede correr a los 16 meses. En cuanto a lo motor fino, nada más hay que saber las torres de cubos que va a hacer. Entonces va a ser torre de 2 cubos a los 15 meses y torre de 6 cubos a los 22 meses. Únicamente eso. Y en cuanto a la comunicación, aquí ya vamos a tener que va a decir monosílabos a los 6 meses. Entonces, a la vez que se sienta, dice monosílabos, porque también va a ser a los 6 meses. Va a decir mamá o papá a los 10 meses. Entonces, mamá o papá a los 10 meses. Va a decir su primera palabra a la vez que camina, entonces ya empieza a caminar y empieza a decir una palabra real, ¿no? Entonces ya no es un monosílabo o únicamente mamá o papá o una palabra sin sentido, ¿no? Ya es una palabra real con significado. Esto lo va a hacer a los 12 meses, palabra real, y frases de 2 palabras ya después de los 19 meses. Entonces aquí ya dice frases de 2 palabras o más. Eso sería todo en cuanto a los hitos del desarrollo que hay que conocer. Es de pura memoria y pues hay que repasarlo. Ahora, la desaparición de los reflejos primitivos. Tenemos que el primero que va a desaparecer va a ser la marcha automática. Este va a desaparecer al 1 a 2 meses. El reflejo del moro tiene que desaparecer a los 3 a 4 meses. El reflejo de presión palmar va a desaparecer a los 4 a 6 meses. Entonces presión palmar. Y la presión plantar va a desaparecer a los 9 a 9 a 12 meses. Esa va a ser, esos son los valores que vamos a tener en cuanto a la desaparición de estos reflejos. Y pasamos por último a, cómo vamos a valorar en el crecimiento el peso y la talla. Entonces, tenemos que en cuanto al peso, va a haber después del nacimiento una pérdida del 10% del peso por la redistribución de líquidos. Y la ganancia de peso la vamos a dividir en cuatrimestres. Entonces, el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre. El primer cuatrimestre va a ganar 750 gramos por mes. Muy importante esto, no son 750 gramos en el cuatrimestre, sino 750 gramos por mes. En el segundo 500 y en el tercero 250. Igual, gramos por mes. Ahora, lo normal es que un bebé al nacer, ya lo vimos, pero que pese de 2.500 a 4.000 gramos. Entonces 2.5 a 4 kilos. A los 6 meses, él va a duplicar este peso y al año lo va a triplicar. Entonces 6 meses lo duplica, año lo triplica y después a los 2 años, entonces aquí no es un mes, aquí es año. Y a los 2 años lo va a cuatriplicar, ¿no? Entonces, muy importante también saber estos valores para saber cuándo no nos vamos a encontrar en la normalidad, ¿no? Sobra decir que obviamente un dato de alarma o los datos de alarma en cuanto al crecimiento y desarrollo los vamos a ver a la ausencia de cualquiera de estas cosas, ¿no? Que no hayan desaparecido los reflejos, que no haga una torre de 2 cubos a los 15 meses, etcétera, ¿no? Esos van a ser datos de alarma y es importante conocer lo normal para saber cuando estamos fuera de lo normal. La talla. La talla normalmente al nacimiento va a ser de 50 centímetros. Al año va a haber aumentado el 50% de su talla inicial, ¿no? Entonces,
no va, el 50% no quiere decir que lo va a duplicar, ¿no? Entonces, aumentar el 50% de 50 va a ser 25, ¿no? Entonces, al año va a haber aumentado 25 centímetros para tener un total de 75 centímetros. A los 4 años ya va a haber duplicado su talla. Entonces, a los 4 años ya puede medir más o menos el metro. Y bueno, vamos a tener también fórmulas con las que vamos a poder estimar la talla que tiene que tener el paciente normalmente. Antes del año, la fórmula va a ser edad en meses, entonces va a ser meses entre 9 y luego a esto lo vamos a dividir de nuevo entre 2. No, son meses más 9 entre 2. Meses más 9 entre 2. Después, de 1 a 6 años, la fórmula que vamos a usar van a ser la edad en años, aquí ya pasamos a años, por 2 más 8. Esa es la fórmula. Y esta va a ser la más importante porque es la que más se usa justo porque en esta edad hay más propensión a deficiencias en el crecimiento. Y por último, de los 7 a los 12 años, vamos a usar la fórmula de igual, años. Aquí lo vamos a multiplicar por 7, le vamos a restar 5 y lo vamos a dividir todo entre 2. Mucho más complicada, pero con que nos aprendamos de 1 a 6 años, que es años por 2 más 8, con eso basta. Y por último, nada más también saber lo que es la talla blanco familiar, que sobre todo nos va a permitir diferenciar entre una talla baja meramente familiar, como lo dice su nombre, y una deficiencia, un retraso en el crecimiento. Entonces, para nosotros, y bueno, ahorita también veré la parte del perímetro cefálico, pero para nosotros, en este mismo contexto de la talla, medir o determinar la talla blanco familiar, vamos a tener que sumar la talla de mamá, la talla de papá, lo dividimos entre 2 y a ese resultado le vamos a sumar 6.5 si es hombre o restar 6.5 si es mujer. Y el resultado, lo normal es que se encuentre en un rango de más menos 5. Y por último, el perímetro cefálico, el cual normalmente en un recién nacido va a ser de 35 centímetros y al primer año nada más hay que saber que va a ser igual al perímetro torácico. Y eso sería todo en cuanto a crecimiento y desarrollo de este lado, este el apunte. Muchas gracias.